a todos ustedes. Ignacio, buenos días, adelante. Iniciamos la tertulia Ética Civil Empresarial. Bienvenidos, 5 de febrero de 2025. Nos honra presentar al doctor Federico Hoyos Salazar. Doctor Federico Hoyos es politólogo y magíster en gobierno de la Universidad de AFIT. Realizó estudios de posgrado en el Instituto de la Universidad de Notre Dame. Ha sido destacado, condecorado por el Ejército Nacional con 2 medallas muy importantes. El tema que vamos a tratar es ideas sobre la democracia de Colombia y Venezuela. Y nuestro protocolo para hoy es, a partir de este momento, este saludo, la exposición del doctor Federico. Él definirá si admite preguntas durante su exposición. A las 9:50 estaremos en el foro con todos los participantes y el expositor, y a las 10:30, de 10:30 a 11, estamos sacando conclusiones. ¿Están ustedes de acuerdo con este protocolo? Sí, señor. Bien. Sí, Doctor señor. Federico, entonces, agradeciéndole su asistencia. Sabemos de sus ocupaciones, pero nos honra inmensamente que esté con nosotros. Adelante, doctor Federico, disponga usted de este tiempo como usted desee. Bueno, Hernán, muchas gracias por la invitación y a todos por la presencia, por la conversación. Yo simplemente sugiero que lo hagamos como eso, como un diálogo. Yo hablaré muy corto para que ustedes puedan hacer las preguntas que estimen. Todo, pues, esta invitación nace de una columna que yo escribí en El Colombiano sobre la situación con Venezuela, que es un asunto que me ha interesado desde hace muchos años, desde donde he participado activamente, primero como congresista en la Comisión Segunda, haciendo un seguimiento y levantando alertas oficiales sobre lo que sería la migración venezolana en Colombia y lo que fue. Eso lo hicimos desde 2016, cuando no había ocurrido todavía casi nada, o 2015, si no estoy mal. Y luego como embajador de Colombia en Canadá, donde tuvimos participación y mucho liderazgo a nivel nacional frente al Grupo de Lima, o con el Grupo de Lima. En ese momento, cuando existía el Grupo de Lima, cuando había una política exterior diferente respecto a la dictadura de Venezuela. Digamos, Colombia, a pesar de los diferentes gobiernos, su política exterior había sido mucho más clara y definida en cuanto a la presencia de dictadores en América Latina y al no reconocimiento de gobiernos que hubieran violado las elecciones, hubieran violado el régimen democrático. A pesar de la diferencia de los gobiernos que han pasado por el país, pues esto, digamos, se mantuvo como una tradición de la política exterior colombiana. Esto tuvo un cambio, digamos, significativo bajo el gobierno del presidente Santos, cuando, a pesar de las múltiples, digamos, llamados de atención, violaciones a los derechos humanos, denuncias internacionales sobre lo que se estaba configurando en Venezuela ya como un régimen autocrático en ese momento, el gobierno insistió en hacerlo garante de paz, del proceso de paz con las FARC. Y a pesar de que en ese momento desde la oposición política pues hicimos muchos llamados de atención directamente a la Cancillería a través de debates de control político, tanto en las comisiones como en las plenarias, el gobierno insistió hasta el final en tener como garante del proceso de paz al régimen de Maduro.
Yo creo que ese haber, digamos, puesto de por medio el régimen de Maduro le quita una enorme legitimidad a ese resultado de ese diálogo de paz. Y creo que esa falta de legitimidad y esa debilidad se empieza a notar actualmente, pues ya se ya notando varios años con la falta de resultados tangibles de ese proceso de paz, la situación en el Catatumbo y la no desmovilización eh, digamos, de unos frentes muy numerosos de las FARC, ahora conocidas como disidencias de las FARC, y luego la eh, reconfiguración de estos grupos con nuevos grupos con diferentes banderas, como se llama por un lado el Clan del Golfo, incluso el ELN, se han, digamos, dispersado quienes no se desmovilizaron, unos configuraron estas disidencias, pero otros se fueron para otros grupos y eso es producto en parte, digamos, de un proceso de paz que no eh, escuchó o atendió los llamamientos que hicimos en su momento frente a los riesgos que habría en materia de táctica militar y de sostenibilidad en el tiempo del mismo, pero sobre todo de legitimidad al haber tenido a un dictador como garante de este proceso de paz. Y eso, insisto, se ve en la actualidad con la situación de inseguridad en el país y con la falta de resultados, digamos, de tener paz en Colombia. Luego, con el gobierno, digamos, del presidente Duque se vuelve a una política de aislamiento del régimen, lo que se llamó el cerco diplomático, que era buscar que muchas naciones de América Latina eh, cortaran relaciones con el régimen de Maduro, pero no únicamente de América Latina, sino del resto del mundo, Europa, Asia y muy concretamente Estados Unidos y Canadá, países del G7. Se configuró algo que se denominó el Grupo de Lima, que era un grupo que buscaría esa, digamos, ofensiva diplomática para aislar a Maduro. Y eso, digamos, fue un logro importante que fue la elección de la Asamblea Nacional y la elección del presidente, en ese momento el presidente interino, repito la palabra interino, Juan Guaidó, que luego no tuvo efectos contundentes más allá, digamos, del el entusiasmo inicial debido a que Maduro nuevamente captó el poder, deshizo los partidos de la oposición minoritarios, ignoró a la oposición mayoritaria venezolana y se quedó en el poder. Y luego se roba las elecciones como a todas luces se conoce. Frente a esta realidad denunciada internacionalmente, expuesta por el Lincoln Center, ¿cómo se llama? Lincoln Center, no, este centro veedor de elecciones de Estados Unidos, se me escapa el nombre en este momento. Carter, Digamos, Carter, Carter. el centro Carter, perdón, el centro Carter, gracias. Estaba pensando en otro expresidente. El centro Carter eh, presenta las pruebas internacionalmente. Muchos países del mundo deciden no reconocer esa elección y sin embargo el gobierno de Colombia queda, digamos, inmerso en una área gris, más de complicidad que de rechazo. Y esto está atado también a un factor fundamental parecido a lo ocurrido durante el gobierno del presidente Santos, y es que Venezuela también es garante de estos diálogos de paz, de este proceso de la paz total. Entonces, esta intención de diferentes gobiernos de Colombia de buscar la paz atado a Venezuela nos ha llevado a que pues, se, sea difícil tomar una posición mucho más contundente. Entonces Colombia quedó como un país, digamos, más cómplice de esto, un país que a pesar de la evidencia no rechazó las elecciones y eso empieza a tener efectos serios también, yo digo, sobre la gobernabilidad interna del presidente, porque si ustedes revisan las encuestas, digamos, hay como tres variables que no cambian mucho. Primero, el rechazo mayoritario de los ciudadanos a los partidos políticos en Colombia, eso es permanente. Dos, el rechazo de los ciudadanos a instituciones como el Congreso de la República, eso también es permanente. Pero quizás el asunto donde más de acuerdo estamos los colombianos, de acuerdo con las encuestas, es el rechazo hacia Nicolás Maduro como líder de ese régimen venezolano. Eso invariablemente ha sido así durante todos los años en los que estaba en el poder. Y a pesar de esto, a pesar de ese sentimiento nacional, el gobierno ha decidido convertirlo en el principal aliado del gobierno actual. Ha sido el gobierno que el jefe de Estado colombiano más veces ha visitado, ha sido el país con quien más se ha tenido diálogos bilaterales
ha sido el país que más protagonismo se le ha dado en el diálogo político latinoamericano desde Colombia, y por lo tanto eso empieza a tener efectos serios sobre la gobernabilidad del presidente. Perdón, me pongo acá un audífono que lo tengo aquí al lado. Perdón un segundo. Sí, adelante. Es que me tocó quedarme hoy en la casa por pico y placa y de la cotidianidad. Ya se oye, ¿cierto? Sí, señor, bien. Listo. Entonces definitivamente ese gobierno le lavó la cara, o le intentó lavar la cara a nivel latinoamericano a ese régimen, y digamos, hubo dos países fundamentales y críticos para que Maduro hubiera vuelto a tomar posesión ilegalmente, que fueron México y Colombia, tristemente. Fueron los dos países que, en medio de la oleada de rechazo, de no reconocimiento, decidieron, digamos, mantener una postura de neutralidad, y esto facilitó la posesión de Maduro, como todos la vimos, una posesión a la carrera, una posesión accidentada, y ahí, digamos, queda, yo creo, una mancha muy grande de la tradición exterior de la política colombiana en ese sentido. ¿En qué nos encontramos hoy? En un escenario de inestabilidad grave en la frontera, en un escenario de dependencia aún de ese régimen venezolano, y conectando un poquito con lo que pasó ayer con este Consejo de Ministros, que, digamos, se vio abiertamente a nivel nacional, transmitido en televisión, la fragilidad, la falta de cohesión, la falta de articulación del gobierno nacional, también ponen una situación de mucha vulnerabilidad al país ante enemigos internos y externos, porque se notó la carencia de liderazgo, la carencia de gerencia, de administración pública, y de contundencia para rechazar, digamos, los riesgos del país en este momento. Entonces todo conversa con Venezuela, y, y tendremos que esperar a que haya un fin de ese gobierno para que esa política exterior se pueda corregir. Finalmente, una idea, y es: la política exterior de los países no debe convertirse en algo de cada 4 años, debe ser algo mucho más estable, algo mucho más sólido, algo que se respete, independientemente de que el presidente que llegue al poder sea de un partido u otro. La política exterior es de largo plazo y tiene que ser definida, digamos, casi que por consenso, de alguna manera por un consenso nacional. Y yo creo que la gran pregunta es si Colombia quiere, debe permanecer siendo el principal aliado en el hemisferio de Estados Unidos, si Colombia debe ser un país más cercano a las ideas occidentales y a las instituciones occidentales, o si Colombia tendrá un cambio digamos, de posición frente a los aliados tradicionales, y se acercará más a otros como son China, como son Rusia y como son estas autocracias latinoamericanas. Esa es una decisión nacional. Creo que esa decisión ojalá se ponga en blanco y negro en las próximas elecciones, en el discurso presidencial, y que desde la Cancillería se establezca una política de mucha mayor definición en cuanto al rol de Colombia frente al mundo. Un rol que no debe, insisto, no debe estar cambiando cada 4 años, un rol que lo respeten los presidentes que lleguen, y así como Colombia ha tenido una estabilidad macroeconómica, ha tenido un banco central que se ha respetado, incluso por este gobierno medianamente se ha respetado, asimismo que haya una institucionalidad internacional que se respete en Colombia, porque hoy nos encontramos en una especie, digamos, de Y anoche en el Consejo de Ministros el presidente mismo lo reconoció y dijo que Colombia no debería recibir más recursos y ayuda estadounidense, debería acercarse más a China, pero la pregunta es si eso es una posición personal del presidente, o si realmente Colombia quiere eso. Colombia, digo, la democracia colombiana, ustedes y yo, queremos eso. Entonces creo que ese debe ser un asunto que se plasme con mucha claridad en el próximo voto, el año entrante. Ojalá se respete el proceso democrático y la política exterior colombiana quede mejor definida de lo que ha estado, porque así, dando tumbos como lo hemos dado en los últimos 12 años, eso genera una inestabilidad profunda. Y esa inestabilidad se manifiesta en que vemos lo que está haciendo Estados Unidos con Colombia en materia arancelaria, digamos, en amenazas. Vemos lo que
dictaduras regionales hacen con Colombia, que insultan a quien quieren, al presidente que quieren, incluso el propio presidente actual. Y la política exterior colombiana es inmóvil, no pasa nada, no hay ningún tipo de reacción, no hay ningún tipo de respuesta. Y esa yo creo que es una de las preguntas que tenemos que hacernos, es qué tipo de política exterior queremos, cómo la definimos, a quién nos acercamos, de quién no somos tan amigos también. Y hoy parece que hubiera una especie de, de espacio gris para responder esa pregunta. Entonces, bueno, yo lo dejaría ahí simplemente como una introducción para que haya preguntas y haya diálogo y podamos conversar. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Yo tendría una pregunta para que iniciemos el diálogo y espero, por favor, que para participar levanten la manito que tienen allá o me indiquen de alguna manera para darle la palabra. Doctor, una de las preocupaciones que los líderes sociales mantenemos es cómo podemos garantizar que las fuerzas de derecha opositoras al socialismo puedan llegar unidas a las elecciones del 2026. Pues, a ver, yo ¿cómo garantizo? Yo no veo pues que haya una garantía, o sea, la respuesta es no, no hay ninguna garantía, no hay ninguna garantía, pero yo creo que pues sí, o sea, los grupos sociales que tengan cierta incidencia, que puedan hablar, pues deberían buscar por lo menos la definición de un mecanismo democrático. Puede ser una consulta popular, pues puede ser una consulta que se haga en las elecciones de marzo de Congreso, donde se haya una especie de primaria como ocurrió en el pasado, donde han concursado Marta Lucía Ramírez, recuerden André Felipe Arias en el momento, y hayan salido candidatos unificados. Luego mecanismos también más expeditos, como pueden ser encuestas, pues que digamos carecen de esa legitimidad que puede tener una elección. Yo pues naturalmente creo que todo se depura y que independientemente de la cantidad de candidatos que haya en este momento, todo se va a depurar y quedarán unos pocos candidatos, quedarán 3, pero sí se ve mucha dispersión. Ahora, eso no es del todo malo porque cada uno va mostrando su carácter, cada uno va mostrando su propuesta nacional y eso va cautivando más a unos sectores que a otros. Entonces yo no lo veo del todo malo, pero la pregunta concreta es cómo garantizar yo no sé. Pues yo no sé ustedes si militan en un partido, si pertenecen a algo o no, pero seguro tendrán capacidad de influir en redes, pues, en medios de comunicación y expresar ese deseo de unidad, porque también es un deseo de unidad que mucha gente anhela en medio de tanta incertidumbre. Bien, doctor, muchas gracias. ¿Quién quiere participar? Tenemos temas profundos como el Catatumbo, como... Adelante. José Hilario, usted que es un veterano, a ver qué nos dice. Doctor José Hilario, adelante, prenda el micrófono. Prenda su micrófono, doctor. ¿Quiere prender? Ya, listo, ya. Bien, puede adelante, doctor José Hilario. Hay un Pues contraluz que a mí me preocupa mucho, doctor Germán y compañeros, la polarización tan aguda que está viviendo Colombia. Esta polarización yo creo que nos va a llevar a confrontaciones violentas y ojalá Dios no lo quiera, a una guerra como la guerra bipartidista que sufrió el país a mediados del año pasado. Yo creo que la mayor parte de la clase pensante en Colombia no está ni en la derecha ni extrema ni en la extrema izquierda. Yo creo que la mayor parte de la gente que conoce uno, sobre todo en el medio universitario y en algunos medios donde yo me he movido últimamente, que Colombia quiere un regreso a un centro democrático, o no el centro democrático del doctor Uribe, sino a un pensamiento liberal de centro que garantice las democracias liberales y el libre juego de los derechos, de respeto por los derechos humanos. Yo creo que Colombia debe buscar que ese péndulo que oscila entre los extremos regrese a un centro
un centro equilibrado donde podamos encontrar y realizar los cambios profundos que requiere la sociedad colombiana, pero no cambios revolucionarios, sino reformas progresivas, no radicales ni traumáticas como las que está ejecutando el actual presidente de la República y su partido. Yo creo que el centro tiene mucho que ofrecer a la democracia y a la estabilidad política que requiere nuestro país. Eso, nosotros los mayores tuvimos alguna oportunidad de verlo en algunos gobiernos del Frente Nacional, pero desafortunadamente, en principios de este siglo, el país se ha venido radicalizando profundamente y esa radicalización nos puede llevar a un desastre anunciado. Muchas gracias. Yo quisiera que el doctor Federico y los demás compañeros opinaran sobre esta preocupación mía que comparto con muchos compañeros. Perfecto, doctor José Hilario. Antes de darle la palabra al doctor Federico, siguen en su orden el doctor Germán Botero y el doctor Luis Javier Botero. Adelante, doctor Federico. Saludamos a los que han llegado nuevamente. Gracias. No, sí, adelante para escuchar a Germán y a Luis Javier y hacemos como una ronda de que toda cada uno y luego algunos comentarios. Gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor Federico. Muy bueno tener esto. Y lo último, perdón, Germán, por favor, Federico, para todos. Federico, gracias. Más cercano, muchas gracias. Mucho gusto oírte y en realidad, pues aquí con solo prender un fósforo se incendia porque los temas se nos alborotan a todos. Y yo creo que el primer comentario está muy en la línea. Este gobierno, pues ni hablemos de lo que representa, de lo que es, de lo que no le podemos pedir o pensar siquiera. Más bien es pensar qué tenemos que hacer, cómo podemos hacer algo, cómo deberíamos hacer algo ideal, pero cómo podemos hacer algo desde pequeñas o desde algunas perspectivas como las que uno maneja. Obviamente el tema de polarización es otro de los pecados que hay que asignarle a la negociación de Santos. O sea, la claudicación de Santos, para mí, uno de los peores resultados que usted ya dijo, el resultado se está viendo, yo creo que no deberíamos ni discutir por qué falló, si falló, eso falló definitivamente. Y había muchas razones por las que tenía por qué haber fallado, porque fue mal hecha, fue mal concebida, fue mal estructurada, lo que usted dice del garante. Eso es como cuando van a jugar una final de fútbol, como si uno entrega el estadio, entrega el saque, entrega todo, o sea, no se balanceó nada. Y esa polarización tuvo el problema de que antes de la negociación, Colombia era 90% de un lado al otro de la de demócratas y 10% extremistas de izquierda. Y después de la negociación, ese 90 u 80, lo que ustedes quieran, quedó partido de la peor manera, por la mitad, en una división polarizada que nos dificulta todo. Me parece entonces, yo propondría si pudiéramos, qué tan bueno hablar un poco de qué hacer, de cómo podemos hacer frente a Venezuela y cómo podría este lado organizarse. Yo creo que es utópico lo que dice José Hilario, es completamente válido. A mí me preocupa un poco lo de esta campaña que es como igual, o sea, la gente está participando en una campaña como si nada. Esta es la campaña del 2026, como si fuera la del 2000 tal o la del otro. Y yo lo que planteo es que yo creo que estamos en un punto de quiebre total en todo sentido, que amerita una solución completamente inusitada. Uno se pone a pensar en el mismo Frente Nacional, cuándo y cómo surgió, o cómo surge inclusive pues una reunión de Jefferson y Lincoln y el otro. ¿Por qué? Porque se necesita una coalición crítica para reaccionar ante una situación que no se podía resolver con los criterios y las formas exteriores. Entonces, mi gran preocupación es esa. ¿Quién y cómo se podría mover esto? Hay otras cositas para decir, pero obviamente no quiero monopolizar la palabra. Muchas gracias.
Enseguida, doctor, volvemos con usted, doctor Germán. Adelante, Luis Javier. Bueno, tengo una pregunta específica porque estoy de acuerdo con todo. Primero le quiero responder. Yo no soy afiliado al Centro Democrático, en agradecimiento a su presentación, pero yo, digamos, no estoy inscrito, pero yo soy 100% del Centro Democrático. O sea, yo soy un profundo admirador del presidente Uribe y tengo todavía esperanza en el país porque está vivo. Si Uribe estuviera muerto, honestamente le digo que mi esperanza al futuro del país estarían por el suelo. Y creo que ha hecho un gran trabajo en recuperar la cuestión de los hechos. Pero la pregunta concreta mía es, ¿el presidente, hay alguna figura constitucional que permita, digamos, hacer realidad lo que usted dijo, que no sea lo que el presidente le dé la gana? O sea, que la política exterior no sé por qué este loco trabado a las 3:30 de la mañana ataca a un presidente. O sea, ¿existe alguna figura constitucional que podamos invocar para evitar que la política exterior la firme una persona sin el respaldo de la mayoría? Aunque veo que en Estados Unidos puede pasar una cosa medio parecida, aunque él tenga más respaldo que Petro, pero que no sea una cuestión de impulso. Y lo segundo, si ha pensado en que a veces esto es una batalla que hay que darla en todos los frentes, y siempre insisto yo hace muchos años que hay que empezar a atacar a FECODE, hay que empezar a quitarle el control absoluto de la educación en FECODE, y hay que empezar a atacar con hechos y de acuerdo con la Constitución. Entonces son mis puntos. Gracias. Adelante, doctor Federico. Pues, si les parece, yo me refiero por ahora como al asunto, digamos, de si hay figuras de control al presidente en materia del control de la política exterior. La respuesta es sí, son muy débiles. Es únicamente el Congreso de la República quien realmente puede hacer un control, digamos, efectivo a ese manejo de la política exterior. Pero como ustedes se dieron cuenta, creo que como estamos, digamos, el mundo está descubriendo que estamos, digamos, viendo el inicio de una guerra comercial. Los presidentes tienen, pues casi todos en regímenes democráticos tienen la potestad o el poder de tomar decisiones ejecutivas en materia de imposición de aranceles, como está ocurriendo en este momento, de tener unas retaliaciones inmediatas, como Petro lo hizo en su momento el domingo pasado o antepasado, cuando dijo que también le subía 50% de aranceles al ingreso de productos de Estados Unidos. Entonces, digamos que sí hay mucho poder concentrado en la figura del presidente, en el manejo de la política exterior y tristemente también del comercio exterior en materia, digamos, de retaliación arancelaria. Y hoy es el Congreso de la República, particularmente las comisiones segundas, quien deben controlar ese manejo de la política exterior. Pero también es una especie de control incierto, porque no es que, digamos, no es que haya demasiado dientes tampoco. Usted cita a la canciller y le hace responder unas preguntas y puede citar una moción de censura en contra de ella. Y ustedes saben que en este país las mociones de censura normalmente no prosperan. Entonces, eso para decirles si hay, digamos, mecanismos, pero son muy débiles. Son muy débiles. Entonces, de alguna manera el presidente sí puede manejar estas relaciones como quiera, porque también el presidente dice, pues quiero, no sé, quiero irme para China, quiero irme para Rusia, quiero tener una visita de trabajo. Pues a través de los embajadores la puede organizar y puede hacerla, o puede simplemente a través de esa red social que él tan bien maneja, no tan mal maneja, pues puede enviar mensajes para un lado o para otro. Ayer el mensaje fue muy claro, ayer dijo, no más ayuda de Estados Unidos, no dependemos más de ellos, no nos arrodillamos, dignidad de los colombianos deportados y más cercanía con los chinos. Entonces, claro que esas señales, la política exterior, pues tiene efectos sobre la política exterior. El presidente sí es bastante autónomo en ese sentido. Y estamos viendo cuando la gente dice, se está reconfigurando la posición de Colombia frente al mundo, pues yo diría, se está reconfigurando frente a este gobierno, pero ojalá no sea algo permanente, y ojalá en un gobierno que llegue próximo sea más responsable y rehaga lo que este presidente ha deshecho. Entonces, la respuesta concreta es sí hay mecanismos, pero son mecanismos muy débiles. Muchas gracias, doctor.
¿Quién más quiere hacer alguna pregunta? Ignacio, adelante. Prende tu micrófono, Ignacio. Buenos días para todos los compañeros de este tema tan crucial para nuestra querida Colombia. Perdóname, Ignacio, cuéntale al doctor Federico quién eres tú. Bueno, soy ingeniero civil de la Facultad de Minas en 1963 y trabajé mis 60 años activo en obras de ingeniería, como principalmente en diseño de carreteras, construcción de carreteras, y luego estuve en las interventorías del aeropuerto José María Córdoba y del metro de Medellín, haciendo una labor de interventoría durante 30 años, o sea, una labor de control, una labor de supervisión, de una labor que está relacionada con la pregunta. Como yo siempre fui un ingeniero de supervisión de grandes obras, siempre estuve pegado a las normas internacionales de temas de ingeniería, a las especificaciones propias del proyecto, a las especificaciones internacionales que hacían que las obras quedaran lo mejor posible y que se cumplieran esas especificaciones que fueron pactadas en un contrato. La pregunta mía tiene relación con eso. Si nosotros estamos hablando de que esperemos a las elecciones del próximo año, ya eso viene como hace un año, esperemos y ya hay candidatos. Yo veo eso como un, no digo desprecio, como un olvido de nuestra constitución, de nuestras leyes, un desprecio como a la Corte Constitucional, que tiene que hacer el control del manejo de las especificaciones, entre comillas, de un presidente. ¿Y dónde está la comisión de acusaciones de la Cámara? ¿Dónde está el Congreso en la parte de supervisión? Yo, si hubiera sido tan flojo como están estas instituciones, el metro se hubiera caído, el aeropuerto se hubiera hundido, porque fue en un terreno muy difícil, de una arcilla que yo la luché y la estudié y la hice sacar toda para que no se hundiera el aeropuerto. O sea que yo ejercí un control muy duro y tengo entre mis compañeros tengo un genio muy fuerte, no grosero, jamás, pero sí muy fuerte. Y por eso soy uribista. Y Uribe me enseñó, cuando él era director del Aerocivil, en el año 82-83, me reunía con él todos los lunes. Y le decía, doctor Uribe, necesito que usted allá en su oficina, allá hombre, me apruebe un precio unitario para poder sacar este aeropuerto adelante. Y él allá, como director del Aerocivil, iba y decía, sí, Ignacio, y la interventoría de Integral, que me apoyaba. ¿Necesita eso? Hagámoslo. Y Uribe siempre, hasta me llamó un día y me dijo, ¿cuánta longitud de pista tengo que quiero aterrizar en una avioneta? Y yo le contesté, hay unos 400 metros ya, más o menos, y ya voy para allá. Y aterrizó él allá. Es una anécdota que tengo con Álvaro. Y un día me prometió, hombre, usted va a ser el director de las empresas públicas de Medellín. Así me abrazaba y todo. Entonces, yo pregunto, ¿qué esas instituciones, por qué no han obrado con el artículo 109? ¿Por qué no han sentado a un juicio político? Y si gana, ganó, pero que haga el juicio político. Que la Corte Constitucional reviente hoy, mañana, y le diga usted para afuera y listo. Con lo de los Estados Unidos, un borracho a las 3 de la mañana no puede contestar un correo. Eso la Corte Constitucional debe caer. Ayer fue lo que yo oí ayer en la noticia, porque fue en todo, el RCN, el Caracol, todos tenían ese Consejo de Ministros. ¿Qué
horror lo que él hablaba. Hablaba del corazón, de las estrellas, de la... Hombre, ¿qué es eso? Yo creo que la Corte Constitucional tiene que obrar como Ignacio Arbeláez obró como interventor en el metro. Hasta hice echar a un alemán que se pasaba por ingeniero y no era ingeniero. Y le Ignacio, hice por favor. cumplir las Ignacio, por favor. especificaciones. Ignacio, O sea que la perdona. pregunta es, ¿qué hacemos con las situaciones? Perdone que me alargué y con energía, porque estoy muy berraco con este presidente. Perfecto. Doctor Federico, adelante. No, gracias, muchas gracias. Pues a ver, yo tristemente en este momento, pues y a yo no jugar un rol, digamos, activo en este momento en la política, pues no me queda más que, por un lado, pues hacer lo que hago desde la opinión pública, que es publicar columnas, hablar con grupos como ustedes y tratar de generar alguna conciencia en el país. Yo fui miembro de la Comisión Segunda de la Cámara. Yo hice 12 debates de control político en ese momento, 12. O sea, 3 debates de control político por año. En ese momento la Cancillería, haciéndole seguimiento a ese proceso de paz, la relación con Venezuela, a los tratados de libre comercio. Yo hoy veo una Comisión Segunda, sin querer acá señalar a nadie en particular, ni ningún partido, ni nada, mucho más pasiva. Mucho más pasiva. Uno, pues por lo menos yo he aprendido eso en la vida, uno tiene que hacer lo que puede con lo que tiene. Y me parece que el Congreso podría hacer mucho más. Yo estoy de acuerdo con usted en eso. El asunto internacional, digamos, salvo que sea situación de guerra, la Corte Constitucional realmente no tiene mucho que ver ahí, ni mucho que decir ahí. Ahí no hay mucho que decir por parte de la Corte Constitucional. De manera que sí, insisto, estamos muy en manos del Congreso de la República. Digamos, tratando de ver el vaso medio lleno, ¿qué pienso yo? Creo que Colombia ha visto la importancia de tener partidos, personas con visión internacional, con mirada global, porque Colombia no puede estar alejada del mundo y porque la política no únicamente es de asuntos netamente locales. En un mundo tan interconectado, en un mundo tan dependiente comercialmente entre las naciones, es muy importante que ese rol internacional, digamos, esté muy presente en el Congreso de la República. Yo creo que lo que queda por hacer es hablar con congresistas, parlamentarios, partidos, decirles que realmente hay que apretar el acelerador en este tiempo en el Congreso de la República, en el control político, en los debates, en el llamamiento, si es del caso, mociones de censura. Creo que lo de ayer fue gravísimo en materia, digamos, de gobernabilidad para el país, un gobierno sin norte, un gobierno sin ministro, un gobierno sin articulación de equipo de gobierno. Un comentario rápido frente a la Comisión de Acusaciones. Yo también hice parte de la Comisión de Acusaciones. El diseño institucional de la Comisión de Acusaciones de alguna manera está hecho, valga la redundancia, para que los procesos sean extremadamente lentos, Pero claro que también la Comisión de Acusaciones también tiene hoy elementos jurídicos para tomar una decisión, acusar al presidente y que ya sea el Congreso en pleno, primero creo que va al Senado, a la Cámara y luego al Senado, continúe el trámite. Creo que el juicio político es procedente en este momento, pero no sale todavía, digamos, de la votación de la Comisión de Acusaciones. La Comisión de Acusaciones debería darle prioridad en la agenda a ese asunto, votarlo, acusar al presidente, si es que así lo considera, muchos consideramos que sí, y que esto vaya a la Cámara de Representantes y luego al Senado de la República. Pero estoy de acuerdo en algo, es que la gente no ve, o sea, la gente es usted, yo, mi familia, no ve movimiento. Y eso es muy malo para la confianza en la democracia, porque entonces, claro, yo lo entiendo a usted, ahí a uno le da rabia. Y uno dice, ¿por qué nada se mueve? Entonces creo que eso es delicado. Y sí, la Comisión de Acusaciones debería tomar una decisión y no la toma. Entonces, bueno, pues también digamos lo otro es mirar de cara al futuro, es qué tipo de gobierno queremos en Colombia, qué tipo de Congreso queremos en Colombia. Queda un año muy largo, un año y medio muy largo, será un año y medio de muchísima desarticulación, un gobierno rodeado probablemente de la gente menos competente para tomar decisiones. Ya esta mañana renunció el director del DAPRE, de la presidencia, que yo no lo conozco, pero tiene fama de que era una persona como respetable, seria, madura, experimentada. Y si hay más renuncias de ministros, la pregunta es con quién va a quedar gobernando este presidente.
va a quedar gobernando con lo más ideologizado, va a quedar gobernando con lo más incendiario. Entonces, vuelvo todo esto para decir, hoy el mensaje de ustedes como grupo activo debería ir a los parlamentarios, debería ir a los partidos políticos. El control político está en manos del Congreso de la República. Muy bien, doctor. En su orden damos la palabra al doctor Jorge León Pérez de la Universidad Nacional, luego el doctor José Hilario López y en tercer lugar el doctor Luis Javier Botero. Adelante, Muchas gracias. doctor Jorge León. Doctor Federico y compañeros, muy buenos días. Soy miembro del Centro de Pensamiento de Responsabilidad y Sostenibilidad Minera en la universidad. Ya soy una persona adulta de 80 años y he estado siempre dentro del sector empresarial con muchos broches en la parte académica y en este momento pues estoy metido casi que dentro de las grandes gremios y organizaciones que hay de minería en Colombia. Yo considero que con todo lo que me han hablado estoy totalmente de acuerdo, pero mi pregunta y mi referencia, doctor Federico, es sobre todo lo que está ocurriendo en los recursos naturales, el cambio climático, la parte de territorios. Yo considero que estamos casi que creando repúblicas independientes, estamos creando un marco jurídico de actuación que dice no a la minería cuando el mundo está diciendo sí a la minería. Lo que está ocurriendo en Perú, Chile, la Argentina, es una gran apertura hacia la minería. Hay grandes demandas en el mundo por muchos factores. El petróleo por los Estados Unidos, el carbón vuelve a cierto reactivar, pues respetando todas las consecuencias que eso tiene en todos los momentos. Pero el momento es el de las demandas y de los precios pues, más altos que tengamos como oportunidades. Sin embargo, a nosotros se nos está cayendo el piso de la normatividad y de la gobernabilidad que usted mencionaba ahora. Casi que cuando empezamos la reconstrucción, si es posible, pues vamos a tener que empezar por la constitución legal, de manuales y todas esas cosas, porque vemos lo que ocurre con la 044, ahora nos leí lo de Cominerales, lo de La Guajira, lo de carbón a muchos países, lo de sustituir la minería por una economía agrícola que nunca será posible en los términos de personas lógicas. Entonces, mi observación es su ayuda es en ese marco general, territorial, recursos naturales, minería, que lo estamos perdiendo, incluso lo estamos convirtiendo en grandes pasivos de demandas para el país. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Buriticá, ya la demanda es bastante alta y todas esas cosas. Entonces, nos vamos a quedar minería con una gran cantidad de pasivos y posiblemente con un horizonte de recuperación, si es posible, bastante grande. Ese es mi campo de actuación y mi duda, doctor Federico. Soy un lector suyo y me alegra mucho oírlo. Adelante, doctor Federico. Gracias, Jorge León. Muchas gracias. Doctor Federico, ¿tiene algún comentario? No, si le parece bien, Hernán, vamos ahí con más comentarios, porque también muchos de lo que están diciendo son posiciones muy válidas que yo además pues comparto. No tengo a veces mucho que comentar lo que Jorge ha dicho, yo estoy de acuerdo. Y solo comentaría rápidamente que ese fue un gran faltante de ese gobierno. O sea, el combate a la minería ilegal, la formalización minera, la atención a los grandes proyectos mineroenergéticos del país. Estamos a puertas de saber, usted sabe más de esto que yo, que si habrá proyecto en Gramalote de oro o no, de explotación aurífera en Gramalote. Este es un gobierno muy inestable en ese sentido. Y solo diría que en el transcurso del día puede haber muchas renuncias de este gabinete, pues muchas o pocas, pero ese gabinete se desarticuló, lo que implica que se repriorizará nuevamente algunos asuntos nacionales y el asunto minero nunca ha estado en la agenda nacional realmente priorizado. Muchísimas gracias, doctor Federico. Doctor José Hilario, adelante. Prenda su micrófono. Prenda su micrófono. Micrófono apagado, doctor Federico. Doctor José Hilario. Doctor José Hilario, tiene el micrófono apagado. Ya.
Adelante. Justamente acaba de entrar a la imprenta por parte de la editorial Escuela de Ingeniería de Antioquia mi próximo libro, Cambio Climático, Impacto Global. Nosotros creemos con este presidente que suprimiendo la exploración de hidrocarburos y acabando con la minería del carbón, vamos a hacer un cambio climático sustentable. Está totalmente equivocado y en eso estoy de acuerdo con el doctor Jorge León y ojalá podamos encontrarnos cuando hagamos el lanzamiento de mi libro, seguramente el próximo mes, en la Escuela de Ingeniería y posiblemente en la Sociedad Antioqueña de Ingenieros. Pero a mí sí me gustaría que el doctor Federico me opinara sobre si la verdadera solución a mediano y a largo plazo para Colombia es tumbar al presidente Petro. El presidente Petro no es tan ingenuo. Yo no soy petrista, yo soy un hombre de centro, de extremo centro, digo yo, para mis amigos, ¿no? El doctor Petro en este momento tiene en fiducia 12 billones de pesos para hacer populismo en esta campaña electoral que ya empezó. Recordemos que Chávez ganó el poder para el socialismo del siglo XXI con los grandes ingresos que tenía la Venezuela saudita de principios de este siglo. Petro tiene muchas habilidades y tiene mucho poder y es muy difícil, sin gran trauma, que el presidente Petro entregue el poder antes de que democráticamente lo deba ceder como ha mostrado. Lo que tiene que pensar el país realmente es hacia dónde vamos en el futuro. Si vamos a establecer otro régimen extremista de derecha y dejar a la mitad de la población colombiana en el otro extremo, o si debemos volver el péndulo hasta el justo centro aristotélico que yo he trabajado en mis últimas columnas. Este país definitivamente es un país de centro derecha. Este país no es de izquierda ni es revolucionario. Este país es un país de centro. Y este país no quiere los extremos, ni los extremos de derecha ni los extremos de izquierda. Nuestro país merece y nuestras generaciones futuras que nos van a sustituir requieren un país democrático donde se respeten las reglas de juego, donde se respeten las instituciones, donde se respete la libre opinión y donde haya un verdadero juego democrático y que haya reformas sustantivas en las instituciones y que luchemos contra la injusticia social, pero esas reformas tienen que ser unas reformas pausadas, orientadas, no revolucionarias. Yo es lo que quisiera, antes de retirarme, porque tengo un compromiso, es que el doctor Federico y algunos de sus asistentes se pronuncien sobre esta situación. La situación, personalmente, creo que yo, en este momento crucial del país, no es tumbar a Petro. Lo fundamental es unir las verdaderas fuerzas democráticas en un proyecto de reformas sociales orientado hacia el centro, la democracia liberal. Muchas gracias y oigo al doctor Federico y me retiro porque tengo que entrar a otra reunión. Muchas gracias. Gracias, José Hilario. Adelante, doctor Federico. Perfecto, no, perfecto. Gracias, José Hilario. Sí, perfecto, ¿no? Y también para ir cerrando, porque yo sé que la gente, pues todos tienen sus agendas. Pues a ver, yo digamos también creo pues en un centro político, oposiciones, o sea, en un centro político que sea indefinido. Perdón, doctor Federico, perdón. El centro político sí debe Doctor Federico, se le está oyendo entrecortado. Se le está oyendo entrecortado, doctor Federico. Adelante. Vamos a ver si ya, no sé qué pasaría. ¿Ya mejor? Sí, señor. Sí, mejor. Sí, a mí también como que la imagen de todo se me dañó un poco. Me veo como congelados. ¿Estará bien? Adelante. Bueno, entonces solo diría la pregunta es tumbar al presidente, ¿qué significa tumbar? Eso en términos concretos, ¿qué significa? Significa golpe de Estado, significa
un mecanismo a través de la comisión de acusaciones, un juicio político. ¿Qué significa eso? Yo no estaría, no estaría a favor de una vía de hecho. A favor de que haya un juicio político. Creo que eso el Congreso debe explorarlo. ¿Aló? ¿Me están oyendo bien? Sí, señor. Sí. Sí, señor. Sí, estoy de acuerdo con un juicio político. Creo que el Congreso debería democráticamente evaluar si el presidente es digno de su cargo o no, en medio de las acusaciones y pruebas que hay de corrupción en la campaña, de haber recibido dineros ilegales. Creo que hay suficiente material para evaluar esto, entonces en ese sentido sí estaría de acuerdo. El gran temor de esto es que eso victimice a una persona faltando un año y medio para que salga del poder. También lo que yo creo es que el país está siendo testigo de la incompetencia del gobierno, de la falta de claridad, de la falta de liderazgo, de la falta de prioridad, de la desarticulación, como lo he mencionado en algunas ocasiones hoy. Y también me gusta pensar que sea la democracia quien se encargue de eso, que sea la gente quien libremente elija. También creo que es la posición más centrista, José Hilario, creo que es la posición más democrática, que esto se acabe y democráticamente la gente elija. Eso sí, con un control muy exhaustivo por parte del Congreso de la República, como también he dicho. No significa que, porque yo crea que el presidente deba terminar su periodo, como lo indica la Constitución y como lo indican los periodos, pues digamos, de mandato presidencial, esté en desacuerdo con un control muy efectivo por parte de todos nosotros, del Congreso por un lado, nosotros la sociedad civil desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, de los gremios, de las cortes, la sociedad civil en general, cada uno desde donde puede, pero sí creo que este gobierno toca controlarlo y decirle que no, muchos no vamos a permitir que hagan lo que quieran y que redefinan el país en 4 años como lo han querido intentar hacer. Entonces, respuesta larga, corta es sí a un juicio político que se evalúe democráticamente, no a ninguna vía de hecho. Bien. Doctor Luis Javier Botero. Una pregunta muy corta y que tiene que ver con todo esto y es, usted y los que estamos aquí, ¿qué tanto creemos en las instituciones? O sea, yo personalmente... Se te apagó el micrófono. Adelante. Ahora sí. Sí, señor, sí, señor. La pregunta es, ¿qué tanto los que estamos aquí confiamos en las instituciones? Yo nunca había tenido menos confianza en la Corte Suprema y en las instituciones en general que en este momento. Aquí se habla de que decían que nosotros nos pasamos la Venezuela porque tenemos instituciones fuertes. A mí me gustaría que usted me hablara de por qué tenemos que confiar y qué tan autónoma y qué tan objetiva cree usted que es la Corte Suprema y esas instituciones para hacer eso. Esa es mi pregunta. Yo creo que sí, Colombia se ha demostrado mucha madurez institucional y mucha fortaleza institucional. ¿Por qué? Porque las Cortes le han hecho control efectivo a los decretos del presidente, porque las Cortes no han permitido que el presidente en las reformas tributarias hubiera hecho lo que hubiera querido, porque las Cortes no le han permitido que el presidente decrete las emergencias económicas que hizo en un principio. Todas las Cortes sí han actuado. Luego es que también la institucionalidad es el Banco de la República. Un Banco de la República que ha aguantado el embate del gobierno para que disminuya tasas de interés, se ha conservado los ciclos responsables, no se ha dejado presionar. Un Banco de la República que a pesar de que el gobierno y el presidente ha insinuado en que quisiera emitir moneda, le ha dicho que no a eso. Un Congreso de la República que por más críticas que uno pueda tener, y sí, ha habido cosas que yo no estoy de acuerdo, pero también es un Congreso que tampoco le ha aprobado todo al presidente de manera integral, hay que decirlo. Tampoco ha sido un notario del presidente del Congreso de la República, le ha negado reformas, le ha negado iniciativas. Sí, puede que haya faltado control político, pero en términos generales es un Congreso que ha operado, que ha legislado, que ha hecho control de alguna manera. Los medios de comunicación creo que ha sido una de las grandes instituciones que han actuado en este caso, a través de los editoriales, a través de los noticieros. Eso me ha parecido importante. Y los gremios que usualmente, y ustedes que han sido empresarios, entienden que los gremios tienen que ser tan prudentes a veces, porque muchas de estas empresas que pertenecen a los gremios son públicas, están listadas en bolsa, también han hecho un control y han hecho manifestaciones públicas. Entonces yo creo que Colombia se ha demostrado tener una madurez institucional que es valiosa y que hay que valorar.
Bien, muchas gracias. Adelante, doctor Luis Fernando Montoya. Ya, gracias a todos. Federico, cuando al principio pues hablabas de esa relación Colombia pues Venezuela y esos canales pues diplomáticos, a mí siempre, y la pregunta va enfocada que cómo manejar esos canales o cómo establecer esas relaciones, teniendo en cuenta pues claro las características del gobierno pues de Venezuela, pero entonces un país cómo debe manejar esa relación cuando está con un país pues digamos fronterizo, donde hay una población pues y unas empresas también que pues ya hay muy poquitas, pero que igual hay una población ahí como que se ve afectada, ¿cierto? Cómo manejar y cómo tener esos canales diplomáticos abiertos, pero también mantener pues digamos, una firmeza en cuanto a la posición, en cuanto a esa forma tan macabra, pues como se da pues ese régimen, ¿cierto? Cómo manejar eso en un país, porque uno ve, por ejemplo, guerra, Ucrania y Rusia, pero mantienen en cierta medida un canal diplomático, ¿cierto? Aquí cómo lidiar como con esa disyuntiva. Pues digamos, una institución muy importante es la OEA. Creo que es una institución que ha perdido importancia, que ha perdido brillo, pero que sigue siendo un mecanismo de diálogo y un mecanismo multilateral importante. Digamos ahí la dificultad es que pues Colombia tiene un embajador en la OEA que no asiste a los escenarios donde se van a debatir estos temas, pero es importante que Colombia, digamos, tenga esas salidas multilaterales, la OEA, la OMC, ayer estaba reunido con un representante de la OMC, entonces es muy importante el multilateralismo, yo sí creo en él, creo que es importante esos mecanismos de diálogo. Luego está el mecanismo, digamos, de los empresarios, que son los consejos empresariales o las cámaras de comercio binacionales. Esas son, digamos, instituciones importantes para mantener un diálogo también por fuera de lo político. Un diálogo que privilegie lo económico, que privilegie lo comercial y se debe tener. Con Venezuela hay cámara de comercio, hay un diálogo con la Cámara de Comercio. Esa es una manera. Pero lo más importante de todo, además de estas dos cosas, yo creo que son los grandes aliados. Por eso repito, Colombia empieza a quedarse como huérfana porque pelea con Estados Unidos. Quiere acercarse a China, pero es una relación que todavía tocará madurar y construir mucho. Entonces, como Colombia sin grandes aliados que le ayuden a intermediar o que lo ayuden a asumir una posición frente a estas dificultades, pues es difícil. Y Petro ha tratado de apoyarse en mecanismos de diálogo mucho más débiles como la CELAC, como la CELAC principalmente, renunciando, digamos, a un diálogo en otros más importantes. Entonces, la respuesta para mí, ¿cuál sería? Es más multilateralismo, o sea, más presencia de entidades multilaterales, más diálogo empresarial con los países con quienes tenemos acuerdos comerciales y definitivamente, como dije hace un buen rato, una política exterior más definida. ¿A quién nos queremos acercar y a quién nos queremos alejar? Pero esta indefinición de política exterior en la que estamos, esta personalización de política exterior en la que estamos, donde el presidente parece más un rey que un presidente, sí es peligroso. Porque hoy estamos a un tuit de que a Colombia le claven 25% de aranceles. Hoy estamos a un tuit de que le sigan recortando ayuda económica a Colombia para asuntos logísticos, tanquear las aeronaves que el gobierno de Estados Unidos ha ayudado. Y sí, ha demostrado que somos muy dependientes de Estados Unidos, es verdad. Hay que diversificar y tener más aliados. Es verdad, yo creo que Colombia debe acercarse más a Asia, por ejemplo, pero también la realidad del mundo es que el aliado natural más importante es Estados Unidos y es con quien debemos tener buenas relaciones y conservarlas y mantenerlas y cultivarlas. Ahí es donde yo creo que debería estar también, digamos, buena parte del foco y independiente del gobierno. Pero para eso hay que elegir gobiernos responsables. Creo que Colombia ha visto el costo de elegir un gobierno irresponsable como el que estamos viendo. Bien, doctor. Hernán, si te parece, tomamos las últimas preguntas para ir cerrando, porque sé que algunos ya se van yendo y eso. Bueno, señor. Luis Javier Gómez, a través del chat, dice: la ONU también está completamente debilitada
y carente de credibilidad. ¿Quién quiere tomar la palabra? Sí, Doctor pues Germán. eso, en Adelante. realidad, eso es real. Yo creo que es real lo de los bilaterales. También es, pues, parcialmente cierto apenas lo de la fortaleza de las instituciones, pero con la frase que dijiste ahora, Federico, es válida. O sea, uno tiene que trabajar con lo que tiene, no con situaciones ideales. Es evidente que el multilateralismo se ha quedado en un sistema, pues, de lo más ineficaz y ineficiente del mundo. Pues yo no sé, cuando yo estuve en algunas reuniones de la ONU en Ginebra, y eso es lamentable, uno ver días y días de conversaciones para concluir unas cosas generalísimas con no sé cuántas traducciones y cosas, y no se llega a nada. Y realmente, como decimos en la jerga popular, pues las cosas necesitan dientes, y como la ONU ni la OEA ni nada tienen dientes, pues lo que declaren, pues simplemente el otro la desconoce. Lo que acaba de ser Maduro es un récord también, porque es que es un robo de elecciones, porque es que en muchas partes se las han atracado. O sea, una cosa es un atracador que coge un arma y le quita al otro. No, este se la roba y todo el mundo diría, no, se la robó, tranquilo. Pues ahí estamos. No veo uno que haya fuerza para actuar. Realmente también el tema del presidente, que le falta un año y medio, es muy peligroso. Lo que falta, pienso yo, el tipo se ha armado por todos los lados, no ha visto en ninguna parte un gobernante que tenga la fuerza armada que Petro tiene hoy, tanto la que tiene neutralizada internamente como las que ha armado él. De modo que, por darle, José Hilario mencionó eso de que riesgo como de una guerra. El problema es que en una guerra civil el tipo las tiene todas para ganar. Entonces, en realidad es un panorama muy complejo, pero con lo que hay, lo que tú dices, a uno le queda pues como tratar de proponer acciones. Una que el sector privado y espera otros promuevan es lograr que los candidatos se depuren prontamente. A mí me preocupa, por ejemplo, que senadores fuertes, que son buenos y fuertes en el Senado, pero que son candidaticos de segunda, salgan. O sea, entonces el Senado el Congreso quedó más débil en un momento tan difícil del país para tener 4 o 5 candidatos que como candidatos no van sino a hacer bulla. Pues no sé qué opinan de eso. Gracias, doctor Germán. Doctor Federico, llevamos 1 hora 19 minutos exactamente. Creo que vamos a poder ir adelantando algunas conclusiones. Pero no me parece haberle oído hablar a usted algo sobre el Catatumbo en este momento, en relación con ese abrazo que se dieron los dos ministros y la situación, cómo continúa allá esa beligerancia del ELN, apoyado, pienso yo, por fuerzas desde el mismo Venezuela. De pronto podría profundizar algo sobre eso. Es un poco lo mismo de la dependencia del gobierno de Colombia sobre Venezuela, la dependencia por haberlos vuelto garantes de esos procesos de paz. Casi que el éxito de esos procesos de paz dependería de Venezuela, lo cual para mí es una opinión, ya garantiza su fracaso. Uno no puede depender de una dictadura para que algo le salga bien, para que una política le salga bien. Yo entiendo que esa foto que publicaron, para no referirse pues a lo demasiado coyuntural, es que es una foto vieja, pero sí es muy diciente que el ministro de la Defensa hubiera pues corrido rápidamente a reunirse con uno de estos señores que que además está siendo pedido por Estados Unidos en extradición. Eso es un insulto pues a la inteligencia, a la democracia, pero también a esa relación con Estados Unidos, que se ha vuelto tan vulnerable. Si no estoy mal, este señor Padrino López también hace parte de esos pedidos que el gobierno de Estados Unidos da recompensa.
Entonces, hombre, pues sí es como muy preocupante ver al gobierno de Colombia reunido con actores ilegales, reunido con actores internacionales ilegales y convirtiéndolos en mediadores del interés nacional. ¿Qué más comenta uno sobre eso, Hernán? Es que estamos de acuerdo en que a todos nos duele, estamos de acuerdo en que a todos eso nos molesta. Y yo repito, yo no veo más en este momento que es un momento de control, de mucha participación ciudadana, desde los medios, desde las instituciones, desde las cartas editoriales, y tratar de que ese año y medio, pues, el mismo desastre de este gobierno sea lo menos, pues, sea, digamos, lo más ineficiente posible, como creo que lo vimos anoche. Ignacio tiene levantada la mano. Sí, adelante, Ignacio. Prenda su micrófono, Ignacio. Sí, adelante. Ayer escuchábamos que los Estados Unidos había cerrado la entidad de la USAID, o sea, las ayudas para los países. El argumento era que eso era un nido horroroso para financiar ONGs y financiar prácticamente por el mundo entero la parte izquierda en organizaciones que atentaban contra los gobiernos que no estaban alineados con él. Y entonces uno se pregunta, esas ayudas que fueron ya canceladas, Colombia las va a perder también. Y también si Colombia usaba esas ayudas para sus fines de izquierda y de atentados, porque es una tristeza que esas ayudas que uno las consideraba como una ayuda legal y honesta se hayan convertido en un antro, como decía ayer los Estados Unidos. Eso le perjudica a Colombia. Mira, yo en este momento, pues yo trabajo en una fundación privada. Yo dirijo una fundación empresarial aquí en Medellín. Yo llevo 4 años trabajando en el sector social. Conozco, pues he aprendido a conocer el sector social y podría decirte que las ayudas de USAID van a muchas instituciones sociales de impacto social muy valiosas, de mucho impacto. Una, por ejemplo, por mencionar una con la que nosotros trabajamos, ayudamos a financiar, se llama Enseña por Colombia. Es una fundación que envía profesores muy capacitados, pelados universitarios recién graduados, expertos en diferentes temas, a que hagan una especie de servicio militar de 1 o 2 años en regiones apartadas del país. Y esta fundación recibía $250.000 anuales de USAID para financiar ese programa, para pagar por la logística de enviar pelados por todo el país. Y yo he visto cómo opera esa fundación. Y como esas hay muchas más. Instituciones serias, de gran impacto, de atención a la pobreza, de atención a comunidades vulnerables. Y claro, pues habrá alguno que otro rubro que se va a empezar a cosas con las que no pueden estar de acuerdo. Pero que yo crea que USAID fueron unos dineros utilizados para promocionar, pues, actividades que vayan en detrimento de la democracia y eso, yo diría no. Yo diría que no. Que o sea que Colombia, que uno no esté de acuerdo, pero sí. Colombia tendría una pérdida ahí si esa... Ya se perdió. Ah, bueno, esa es tu pregunta. Entonces, ya se perdió, queda absolutamente suspendida la ayuda de USAID, quedó suspendida. Muchas de estas fundaciones que tenían ya presupuestos realizados para este año quedaron con ese déficit presupuestal. Supuestamente esto es una decisión de 90 días como de evaluación, pero pues hay una gran incertidumbre si en 90 días esto se va a restablecer o no. Parece todo indicar que no, porque están hablando de que quieren cerrar definitivamente USAID como institución. Entonces eso va a generar un déficit presupuestal para muchas instituciones sociales. Creo que la cifra era $33 millones de ayuda este año para Colombia. Entonces, imagínense lo que es un déficit de $33 millones para pequeñas organizaciones que dependían de eso. Y eso en parte yo creo que es debido a muy malos manejos diplomáticos de este gobierno, entre otras. Bien, doctor, nos hacen falta 5 minutos. El doctor Luis Javier Botero ahora manifestaba su decepción
con relación a los organismos, a ciertas organizaciones. Yo vengo denunciando a través de mi correo de la ética que publico semanalmente y a través de mi programa de radio en Radio Bolivariana que los empresarios no están tomando el liderazgo necesario en este momento con su responsabilidad social con el país para sacar el país adelante. Y los vemos muy sumisos, muy poco agresivos, como debieran ser frente a estas circunstancias que se están presentando. Y que, por ejemplo, la ANDI es un organismo débil en la representación de los grandes empresarios de Colombia. Doctor Germán Botero, voy a pedirle el favor de que usted nos haga un resumen previo a la finalización por parte del doctor Federico. Le agradecería muchísimo un resumen suyo porque le daría mucha calidad a este video que estaremos subiendo a YouTube dentro de las próximas horas. Adelante, doctor Germán. Uy, uy, uy. Lo comprometí. No, pues Le tocó de relatora. yo creo que lo que conversamos acá, como decimos, estamos muy fácilmente de acuerdo, decimos cosas que sirven para el análisis. A mí me sigue preocupando pues que la situación es muy grave porque son muchas circunstancias juntas. Las grandes catástrofes y las grandes fallas, y lo sabe aquí el doctor Ignacio, las obras de ingeniería que se caen no se caen porque falló una cosa, sino que casi siempre cuando falló un refuerzo fue porque falló también el concreto y porque falló la otra cosa y el otro. O sea, y hoy hay una conjugación de cosas muy, muy tremenda. Pero afortunadamente hay esta conciencia, yo creo que la gente está reaccionando. A uno lo que más le sorprende, a mí lo que más me sorprende, es que Petro todavía tenga inclusive tal vez más apoyo del que tenía al que logró. Bueno, está por el 30% de favorabilidad y hay gente que lo sigue apoyando, y ayer mismo en esa cosa que yo no vi, sino me contaron y miré un poquito hoy, pues todavía hay gente que le declara el amor, pues inclusive le dicen amor pues al tipo en público, pues de modo que nos faltan cosas muy, muy fuertes, muy grandes, estamos en lo peor. Yo lo que le digo a la gente es que de pronto la narrativa nos mató. Todos nos pasamos criticando a los políticos, criticando al Congreso, y resulta que estos tipos capitalizaron todo. Entre tanto, como decía Javier, esto no empezó, para mí pues la negociación de La Habana fue no la gota, sino la jarra que desbordó el vaso. Lo peor que le ocurrió a Colombia, pero el problema tampoco empezó ahí. El problema viene de mucho antes, cuando la educación, cuando las cosas básicas y elementales se dejaron en manos de otros. Y primero fue la educación primaria y secundaria, después la educación universitaria pública, que nos tocó soportar y sufrir a los que estudiamos en la de Antioquia o en la Nacional. Y después hasta las universidades privadas, como tú que hablas ahora de los empresarios, uno entendería que EAFIT no puede ser una universidad totalmente de izquierda como lo es, sobre todo en las carreras claves pues, de este estilo como Derecho o Humanidades. Entonces, estamos en una situación muy difícil. Yo me debato en este tiempo en pensar qué se puede hacer, y trato, como lo dijo el doctor, cada uno desde su lado. Yo lo hago pues yo digo que desde la sillita de Mafalda. Yo no sé si ustedes se acuerdan que Mafalda invitaba a la paz del mundo, y entonces el papá le dice que se cree la ONU, y ella dice, pues bueno, que yo llame a la paz del mundo y que llame la ONU es igual. Entonces ese es más o menos mi consuelo o mi desconsuelo hoy, pero no bajo la guardia tampoco, y creo que hay mucha gente trabajando. El gran reto, me parece, para proponer algo en la línea que yo digo, que es no analizar, sino tratar de proponer. Una es
intentar esa unidad, buscar unidad por todos los lados, buscar con los candidatos que mucho antes de cualquier cosa tengan reglas de juego sobre cómo se van a retirar, cómo van a aceptar que no van a seguir hasta el final o cómo no van a dejar, como ya lo han hecho algunos, ya libre. En esa línea, una campaña que yo he intentado es que no descalifiquemos a los nuestros, que los nuestros son todos los del centro, háyanse equivocado o no equivocado, o sea, todos se han equivocado. Pero aquí nosotros descalificamos a un candidato por X o Y cosa, pero los de Petro no lo descalifican por nada. Entonces, pues ojalá lleguemos a las elecciones del año entrante y ojalá con las experiencias que hay, que Venezuela nos ha enseñado algo últimamente, podamos salir adelante. Perdone pues esta improvisación porque el moderador me tiró ahí a la plaza sin yo estar preparado. Yo venía preparado, era para oír. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Yo creo que tenemos todos un compromiso muy claro y es una acción que debemos emprender de inmediato. Debemos llamar a todos los congresistas por los cuales nosotros hemos votado para que definan afirmativa o negativamente, pero de inmediato, lo relacionado con el artículo 109. Pero llamémoslos. Esa es una acción que podemos tener nosotros. Adelante, doctor Federico, por favor, concluya su conferencia. No, agradecerles el espacio, pues el diálogo, las intervenciones. También pues saber que grupos como estos que están preocupados por el país son útiles, son importantes. Créame que yo fui congresista y créame que una llamada de una persona como usted es respetable y que está interesada es importante y que eso es valioso. Cartas firmadas por ustedes como personas que son y que han tenido cargos importantes en esta sociedad son relevantes leerlas y escucharlas. Entonces yo los animo a que lo hagan de esa manera y que le escriban. Ahora, muchas veces uno únicamente le escribe a los amigos, también hay que escribirle a los menos amigos, porque pues no sé, insisto, no sé, ustedes algunos pueden ser más cercanos al Centro Democrático, pero también hay que escribirle a César Gaviria, al Partido Liberal, también hay que escribirle a Vargas Lleras, también hay que escribirle al presidente del Partido Conservador, que creo que es Efraín Cepeda, no sé si sigue siendo él o no, pero también hablarle a los otros. Los norteamericanos dicen no predicarle al coro, sino también hablar con otros. La unidad es importante, mecanismo claro de elección de un candidato que logre unificar la mayor cantidad de fuerzas para enfrentar la presidencia 2026 es de lo más importante para el futuro de Colombia. Mucho hablamos de presidencia, pero poco hablamos de Congreso. Colombia también debe tener un Congreso mejor, un Congreso más profesional, un Congreso más honorable, un Congreso más activo. Hay personas buenas, por supuesto, pero creo que se puede mejorar mucho más el Congreso todavía. Esa búsqueda de nuevas personas, de personas que quieran servir desde ahí es importante y no mucha gente se anima a eso. No mucha gente se anima a estar en un legislativo. De manera que yo creo también, digamos, creo que ese es un componente importante de eso que ustedes van a hacer. Y finalmente, los medios de comunicación, la participación en medios de comunicación, desde o una columna o una carta, es decir, ya la creatividad de cada uno le dictará qué es lo mejor, lo más conveniente y lo más prudente, pero participar en medios de comunicación y desde ahí ejercer ese control que está en manos de todos. Entonces, pues nada, ha sido un placer, gracias por la invitación, gracias a quienes han leído la columna del Colombiano, sale los martes cada 15 días, por ahí también hay un canal de YouTube que tengo, se llama Política en Serio. También tengo un podcast, digamos, hablado y grabado en vivo. Ahí lo pueden seguir. Y bueno, en las redes sociales, en X, en Twitter, Federico Hoyos, en Instagram, Federico Hoyos. Ahí voy subiendo reflexiones y muchos de estos videos, digamos, reflexionando sobre política. Hoy a las 7 de la noche, esta pequeña cuña, hablaré en vivo en Instagram sobre esta crisis ministerial. Ahí estaré haciendo algunas reflexiones. Y eso, tratando de mover la opinión pública. Entonces, Hernán, muchas gracias por el liderazgo, a Germán, a Luis Javier, a Luis Fernando, a Ignacio, a Jorge, a Rodrigo, a todos los demás, a Sergio, Carlos, Luis, Emilio Costa, muchas gracias por estar presentes esta mañana. Muchas gracias, doctor Ignacio. Cierra, por favor. No, simplemente felicitaciones al doctor Federico Hoyos
por su elocuente, clara y completa disertación sobre este tema. Las respuestas excelentes, muy claras para todos. Y lo último es esperar que usted forme un hilo de comunicación entre nosotros, este grupo, y el Senado y la Cámara y todo ese grupo allá de Bogotá, que se convierta en un hilo para nosotros tener esa esperanza. Muchas gracias, doctor. A usted, muchas Gracias, gracias. Muy doctor generoso. Federico. Gracias por su participación. Gracias por haber sacado el tiempo para nosotros. Y de esta manera damos por concluida nuestra reunión. Buenas tardes. Federico, Dios chao. mediante. Un placer. Muchas gracias. Feliz día para todos. Muchas gracias a todos. Gracias, Hernán, Muchas por las gracias. comunicaciones, por las invitaciones. ¿Que tuviste una cosa buena? Sí, a una conferencia ya. ¿La diste? Yo desde las 9. Venga, pues, un besito. No lo sabía. No sabía que la conferencia. Vean, ahí salió. Dormiste como un nigón. Pero no todo el Hasta día. te cogí esta mañana que tenía Sí. las piernas. Es que mírame, Está en lo frío, vea, yo mire. estoy congelada. Vea, mire cómo está el día. Pero dormiste muy bueno. Yo sí. Vos después de esa camisa que le tenía que dormir muy bueno. ¿Esto qué sí? Pero mi amor, ahí está, yo esa línea ya. No hay arepa. No hay arepa, no hay arepa. Porque no hay arepa. Ah, Porque no hay arepa. pues no hemos pedido. No han llegado, no volvieron. Hay que llamar ahora, llamar al portero, que cuando llegue. Ignacio, estás al aire. Vea, ya como a las 9 empezamos. Y las ¿Y preguntas qué horas son? Las 10. Ah, tenía la pereza levantarme. Las 11. No. Claro. Amor. 10:26, 10:30. Tenía tanta pereza levantarme porque tengo un frío.